Mirad, aunque en esta última serie de episodios hemos estado aprendiendo no solo cómo se desata una crisis de liquidez, sino también cómo el mercado de derivados haría explotar el precio de XRP, aún no hemos explicado los distintos niveles de precios en cada una de estas fases. Y esta es la parte más divertida o la más explorada o curiosa para la mayoría de personas, ¿no? Porque solo pueden pensar en un precio fijo, en unos meses fijos o algo así. Y es que si las cuentas nuestro vostro ya permitirán mover de golpe más de 27 billones, que serían trillions americanos de valor, al XRP Ledger, imaginaros el mercado derivado, el valor que se movería a XRP del mercado de derivados, que es el más grande del mundo. Claro, es la columna vertebral del sistema financiero, como bien hemos estado aprendiendo en los últimos episodios. Pues bien, si 27 billones ya os volaban la cabeza de los precios a los que podía llegar XRP y su revalorización, imaginaros solo el 10% de liquidación de derivados. ¿Sabéis a cuánto equivale solo el 10% del mercado de derivados? Pues 20 billones con B, que serían 200 trillions americanos. ¿Y sabéis por dónde terminarán pasando? Exactamente, por XRP. Y ojo, porque como digo, esto es solo el 10%. Solo con esto 10% ya llevaría a XRP a las decenas de miles de valor por token. Imaginaros cuando se despliegue todo el valor del mercado de derivados, o el 50% o el 60% o el 80% de este mercado de derivados en unos años. Pero como digo, esto iría por fases, lógicamente, y por esto os quiero explicar cómo se iría desarrollando en el precio. Porque no es una cuestión de, sucederá en X meses, sino que el reloj solo se activa cuando haya los eventos de los que hoy continuaremos aprendiendo aquí en este podcast de mi lado macroespeculador. Vamos a indagar en esto. ¿Por qué el 10% de la liquidación de derivados tiene un valor de 200 billones, 200 trillones americanos? ¿Y por qué tiene que pasar por XRP necesariamente? Pues mirad, el valor teórico total de todos los contratos de derivados del mundo no es dinero, digamos, real, entre comillas, en movimiento, sino es el valor sobre el que se calculan las obligaciones. Un valor que supera el cuatrillón o incluso 2 cuatrillones al año, ¿vale? Estamos hablando de estimaciones, incluso así, conservadores. Estamos incluyendo pues los OTCs, que son los over the counters, ¿vale? Operaciones que se negocian directamente entre dos partes, ¿no? Fuera de mercado, por, digamos, debajo de la mesa, y que representan la mayoría de los derivados globales. Son los que no mueven el precio como tal, ¿no? También derivados cotizados, que son los que se negocian en exchange regulados y así, y también exposiciones a la sombra. En inglés se llaman shadow exposures, que son como derivados y obligaciones que no aparecen en los balances oficiales, pero que igualmente generan riesgo real. Entonces, claro, el 10% de estos 2 cuatrillones, 200 billones, entonces, claro, el 10% de 2 cuatrillones, ¿cuánto es? Pues 200 billones, que son 200 trillones americanos. Y el volumen de la liquidación de garantías es mucho mayor que el valor teórico, digamos, porque los derivados liquidan diariamente con garantías de variación, garantías iniciales, que son las initial margins, o sea, el colateral que hay que depositar cuando se abre una posición de derivados antes de que se mueva el precio, ¿no? También actualizaciones de colateral, ciclos de compensación neta, que ya aprendimos en los últimos 2 episodios, patas de Forex, la parte de la operación que implica intercambio de divisas, patas de financiación, ¿no? Que es la parte que implica préstamo o financiación de la posición. Así que la capacidad de liquidación real es múltiplos de la liquidación teórica. Por eso podemos estimar que un 10% que equivale a 200 billones inicialmente fluyendo a XRP no solo es razonable, sino que es conservador. Si la crisis de liquidez entra en el mercado de derivados y las margin calls, estas llamadas de garantías que, oye, que tienes que poner más colateral, más garantías porque la posición se está yendo al garete, hay mucho peligro y todo esto. Si estas margin calls no se pueden resolver, y ya os puedo adelantar ahora que no se van a poder resolver en una crisis de liquidez, entonces este es exactamente el tipo de evento catastrófico global de revalorización explosivo que además es discontinuo, es no lineal, ¿vale? Que no sigue una progresión gradual, escalonada, sino que salta de un nivel a otro de golpe, parabólicamente. Y que solo ocurre cuando es la autopista, no los mercados, la que está dirigiendo el sistema.
Y bajo el tipo de estrés geopolítico recurrente que vemos en el sistema energético global, no vamos a ver esto si no tenemos este escenario. Y no se va a solucionar, sino que va a empeorar. Lo estamos viendo ahora, ¿no? No se está arreglando. Así que podemos ver el valor de los 27 billones de las cuentas Nostro-Vostro, que, repito una vez más, son estas cuentas que hay de dinero congelado por todo el mundo en cuentas prefinanciadas, que si tu banco le manda dinero, yo qué sé, a Brasil o a Japón, tiene que tener ahí cuentas con dinero congelado por si tiene que hacer, bueno, si tú has querido hacer transferencias ahí, ¿no? Pues si ese valor de 27 billones de cuentas Nostro-Vostro más los 200 billones de derivados, que es un 10% solo, como fase 1 o 2, entrando entonces en el corazón del sistema que es XRP, del nuevo sistema monetario, ¿de acuerdo? En este cuerpo humano que será el cambio de paradigma, XRP no viene a ser la única pata, pero sí que es de las más importantes, ¿no? En un cuerpo humano el corazón es, bueno, si tienes un paro cardíaco, adiós, muy buenas, ¿no? Por este mismo motivo hacemos la analogía o el símil de que XRP es el corazón, que dirige todo ese flow, esa sangre, a todo el sistema. Y ojo, que esto sería, ya os digo, estos 27 billones de Nostro-Vostro más 200 billones de derivados, eso no es solo una de las fases. Esto es un evento de proporciones masivas, ¿no? XRP ya podría revalorizarse de repente a 5 cifras en cuestión de semanas solo con esto. Claro, en el momento en que los 27 billones de las Nostro-Vostro y los 200 billones de derivados fluyen a las nuevas autopistas, el sistema antiguo, ese sistema arcaico, el legacy que se llama, que es el que estamos ahora mismo, el sistema actual se termina. Los dos flujos juntos representan todo el pool de liquidez prefinanciada, la capacidad mínima viable de procesamiento de colateral, ¿no? El núcleo de la liquidación global. Cuando los dos, solo estas dos patas, fallan simultáneamente, el sistema antiguo no puede compensar. Por todo lo que aprendimos a los últimos 2 episodios que estábamos centrándonos en esto, ¿no? Claro, la cadena de garantía se rompe, las cámaras de compensación están en riesgo, los bancos emisores están en riesgo, Forex se congela, los bonos del tesoro empiezan a hervir, ¿no? En el sentido que no es un evento de mercado, es un fallo de infraestructura monetaria. Y estamos viendo un fallo de infraestructura que es algo que cuando sucede no se revaloriza despacio. Cuando hay un paro cardíaco en el sistema, en un cuerpo humano o en un sistema monetario, hay que revivirlo. ¿Se tiene que revalorizar despacio? No, se revaloriza con violencia. Le das al desfibrilador, ¿no? Ahí con toda la energía, con toda la potencia, hasta que lo revives. ¿Por qué la revalorización entonces es repentina, no gradual? Pues porque cuando el volumen que fluye lo dividimos entre la velocidad, la velocity que se llama en economía, y la oferta, que no es la oferta total, sino la oferta utilizable, entonces sacamos un precio específico por token. Por esto de 5 cifras no es inventado. Es coger el valor que fluye en cuanto a volumen por las redes, por las autopistas, por las venas, ¿no? Y lo dividimos entre esta velocity, que es las veces. No es lo rápido, no es rapidez, ¿vale? No es lo rápido que va el token, sino que la velocity en economía es cuántas veces se cambia de mano. Por ejemplo, ahora el oro creo que está a 0,1 de velocity, que significa que se mueve poquísimo. Lo retienen como colateral, ¿no? Y cuando la oferta, que como digo, no es total, sino que es la oferta utilizable, cuando se puede utilizar en total, entonces sacamos este precio específico por token. Y ya os digo, es una fórmula en economía que tiene más de 1 o 2 siglos aproximadamente, llamada el PQ. Básicamente es el volumen dividido entre la velocity y la oferta, ¿vale? Haciendo que explote el precio que nos dé, ¿vale? Cuando deja de ser un activo de trading, retail, y pasa a ser infraestructura, es como si estuviéramos en un paradigma donde el oro nunca haya sido un patrón, ¿de acuerdo? Y de pronto dicen, no, lo vamos a hacer un patrón. Entonces eso se revaloriza, ¿no? Ya pasó en el pasado esto, de hecho, ¿no? Que por decreto pasó a valer X. Pues más de lo mismo. Aquí estamos hablando de que habrá un momento que valdrá XRP X. ¿Por qué? Porque verán como 27 billones a 200 billones más 27 millones, entonces se tiene que pasar todo este valor por esta red, se tiene que revalorizar. Esto es lo que significa un reset monetario, que hay un repricing, una remonetización, ¿vale? Entonces lo que sucede es que la velocidad colapsa, que son que las instituciones ya no mueven el activo, sino que lo retienen, lo pignoran. Y es un concepto, como digo, que hablábamos a fondo en privado, en el último episodio privado, el número 8 era,
la semana pasada, llamada velocidad no es rapidez para los miembros de la alianza, ¿de acuerdo? También lo que sucede es que el supply, que es la oferta, colapsa porque el hecho de que ahora haya custodia, haya colateral, haya retención, ¿no? Staking de XRP, el hecho de que se retira este supply, entonces el precio tiene que saltar a un nuevo equilibrio instantáneamente. Y es un equilibrio que no es en años, no es en meses, es en días y semanas, porque el sistema no puede funcionar al precio antiguo, sino que necesita anclar el valor que de pronto pasa por la red. ¿Y sabéis qué hace esto? Que un valor de 5 cifras por token, por unidad, por XRP, se vuelva una necesidad mecánica. 5 cifras siendo conservadores, porque más adelante iremos viendo por qué para 2034, que es cuando yo creo que ya habrá hecho el reseteo, ya es más que probable que se haya desplegado todo y las 6 cifras por XRP no es una locura. Pero no nos adelantemos, porque si te interesa seguir destapando el entramado con el que los bancos centrales y la infraestructura institucional están ejecutando el reset monetario, entonces no te puedes perder episodios como este y los que vienen. Así que para no perdértelos, suscríbete gratis a mi newsletter con el primer enlace que tienes en la descripción, porque es el único sitio donde aviso de mis análisis. Y si vas en serio con la especulación de ciclos, quieres unirte a la Alianza, que es nuestra comunidad privada de macroespeculadores con información confidencial con la que aprenderás a posicionarte antes de que el público entienda lo que nosotros ya hablamos con meses de antelación, también con el enlace que tienes en la descripción. O sea que estas 5 cifras iniciales para XRP, ya digo iniciales porque a medida que se vayan desplegando estas fases con los años, pero las primeras sobre todo serán parabólicas, súper volátiles. No, volátiles no, o sea, va a ser de un precio de 0 a 100, a 1000, ¿de acuerdo? Durante todos estos eventos están siendo, como os digo, conservadores. ¿Y sabéis a qué precio nos sale por XRP aplicando la fórmula del volumen, oferta y velocidad? Ya os digo, esta es una fórmula económica que aprendimos a fondo en el episodio privado número 7, pero una vez entendemos por qué funciona, solo tenemos que coger el volumen de los 2 billones, y aún aquí no estamos contando estamos simplemente contando este 10% del mercado de derivados. Los 27 billones, que serían los primeros de las nostro vostro, aún no lo estamos contando aquí. Entonces le ponemos a esto una velocidad de 1, que significa que cada token cambia de manos una vez durante la fase de ignición, y que la velocidad de 1 es alta en el fondo porque al principio XRP se usa como puente rápido porque lo necesitan sí o sí, no como un activo aún retenido, sino rápido de emergencia. Eso ya, después ya viene retención máxima, ¿no? O sea que aquí también estamos siendo conservadores, poniendo una velocidad de 1 cuando el oro tiene una velocidad de 0,1, que aún dispara más el precio de la forma en este sentido, ¿no? Entonces tenemos el supply en esta fórmula de 10 millones de XRP efectivo, porque los tokens que realmente están disponibles es lo que queremos contar, los tokens que están circulando, no los que están bloqueados en custodia o fuera de juego, para llamarlos así. Los 100.000 teóricos de token supply de XRP no los queremos contar, contamos solo un 10% porque es lo que está en uso, digamos. Entonces, bueno, también podemos calcularlo con, si queréis ser aún más conservadores, en vez de 10 millones podemos contar 12 millones de tokens de XRP porque es lo que creo que realmente hay disponible. Entonces podemos decir entre 10.000 y 12.000. El caso es que el valor entonces nos sale de aquí, ¿vale? Que en esta fase ya nos sale un valor de XRP por unidad, ¿vale? Por token de $20.000. Inmediatamente, ¿vale? Parabólicamente. Aquí muchos ya podéis ver que habréis ganado la partida, al menos los que no habréis vendido. Y aquí es cuando los macroespeculadores desaparecemos, ¿vale? Ya solo en este punto. Y eso aún no hemos hablado de precios mayores que son más que posibles y más que, ya os digo, de necesidad mecánica. Ojo, porque esto es antes de que se activen los colchones de liquidez. Antes de estas reservas de activos líquidos que las instituciones mantienen para emergencias. O sea, estos $20.000 haciendo esta operación económica, que ya os digo, es una fórmula de economía que tiene 1 o 2 siglos aproximadamente, esto es antes de contar estos colchones de liquidez, ¿vale? El precio sale también antes de contar multiplicadores de colateral, que sería cuando el XRP se usaría como garantía en varios, ¿no? En múltiples operaciones a la vez. Es también antes de las capas de rehipotecación, que es cuando el colateral depositado se vuelve a utilizar, ¿vale? Se reutiliza como garantía una y otra vez para otra operación, y esa es otra
para otra más, en el sentido de que cada capa multiplica el uso del mismo activo. Estos 20.000 también son antes de la liquidación soberana, que es cuando los propios gobiernos, los propios bancos centrales empiezan a liquidar a través de estas autopistas. También es antes de la tokenización de activos reales. Ya sabéis, los real world assets, cuando los inmuebles, los bonos, las acciones se vuelven tokenizados, ¿no? También esos 20.000 es antes de la compresión de derivados, que es cuando se reducen el número de contratos activos cancelando los que se anulan entre sí, ¿no? Haciendo que haya más valor en menos operaciones. Y también es antes del colapso de la velocity, de la velocidad hacia 0,1 o 0,3 como el oro, cuando todos los eventos vayan sucediendo entonces, ¿vale? Porque claro, a medida que van sucediendo y lo irán haciendo, más se guarda XRP. Por eso cae la velocidad. Hemos puesto una velocidad de 1, pero a velocidad de 0,5 el precio se duplica. A velocidad de 0,2 el precio se multiplica por 5. A velocidad de 0,1 el precio se multiplica por 10. Por eso estábamos diciendo que los 20.000 es solo en una fase concreta. Por esto esta revalorización no es lineal, no es escalonada, es parabólica, es explosiva. ¿Por qué ocurre en semanas y no en años? Pues porque el sistema no puede sobrevivir un fallo de garantías de derivados durante mucho tiempo. Cuando las margin calls fallan, cuando las instituciones les dicen a otras instituciones que deben meter más garantías porque el riesgo ha subido mucho y están en peligro, están en pérdidas, entonces necesitan poner más colateral, cuando fallan, ¿qué suceden? Pues que las cámaras de compensación, esos árbitros que hacen de intermediarios, ¿no? Con los fondos por si alguien quiebra, entonces exigen liquidez inmediata. En este punto los bancos están ya entrando en pánico buscando colateral. Las mesas de Forex se congelan, los bonos del tesoro caen en ventas forzadas, los recortes de repos se amplían. Es una ventana de crisis que sucede de 24 a 72 horas. Y en esa ventana, las instituciones no necesitan debatir autopistas, necesitan lo que sea que compense valor ahora mismo. Una vez que se redirigen solo el 10 del 20% de los flujos de derivados a través de autopistas de XRP, ¿qué sucede? Pues esta velocidad colapsa porque el token se retiene, el supply efectivo, la oferta efectiva, colapsa también, el valor que fluye por las redes tiene que explotar entonces, ¿no? Porque el precio tiene que reequilibrarse. Y como el sistema ya está funcionando como capa de liquidación inmediatamente, la revalorización es forzada, es parabólica. Entonces, llegados a este punto, la pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué ser conservadores poniendo una velocidad de 1 durante la fase de ignición inicial, ese primer interruptor? Pues porque en los primeros días y las primeras semanas de una crisis de liquidez impulsada por el mercado de derivados, que ya os digo que es la columna vertebral no de la economía, sino de los mercados mundiales, ¿vale? De los canales, entonces los corredores de liquidez institucional entre bancos y cámaras, o sea, las autopistas por las que fluye el valor, no están completamente poblados aún, ¿vale? Acabas de inaugurar la autopista, no todo el mundo sabe que pueden pasar los coches por ahí, no todo el mundo, bueno, no está convencido, lo que sea, ¿no? Aún se está implementando. Entonces, las instituciones están revolviéndose entre ellas, ¿no? La liquidez se está redirigiendo poco a poco, el sistema está cambiando de autopistas bajo estrés, están pasando aún de las carreteras de tierra del pueblo a las nuevas autopistas que acaban de crear. Claro, durante esta fase XRP se usa como puente, pero aunque se use como puente, aún no se usa como activo, digamos, activo profundo de custodia. Esto significa que las unidades, cada token, cada XRP, aún se mueven rápido, tienen una velocidad más alta, por esto en estos ejemplos hemos puesto una velocidad de 1, y entonces los ciclos de liquidación son frecuentes, haciendo que el mismo XRP se reutilice varias veces al mismo día, ¿no? Claro, entonces la velocidad, ya os digo, es alta, aunque sea alta solo temporalmente durante esta fase de ignición por pura necesidad, ¿vale? Una velocidad de 1 o velocidad de 2 incluso. Esta es la velocidad de ignición, ¿vale? La fase de, bueno, se abren las autopistas, esta es la fase en la que estamos. O sea, no es una velocidad de estado estable, porque la velocidad a largo plazo, una vez que el sistema se ha estabilizado y las instituciones retienen XRP, en vez de moverlo, es, ya os digo, de 0,5, 0,6, o sea, están los ceros comas, ¿vale? Y aquí en este ejemplo estamos haciendo velocidad de 1 o 2. Entonces, ¿por qué la velocidad colapsa, cae en picado después de que las autopistas se empiecen a llenar al cabo de unos pocos días, ya en pocas semanas? Pues porque una vez que el sistema se estabiliza y las instituciones se dan cuenta de que XRP es la columna vertebral de la liquidación, tiene
que retenerse en custodia, tiene que preposicionarse para colchones de liquidez, tiene que pignorarse, ponerse como garantía, como colateral, ¿vale? Tiene que estar disponible 24/7 para las margin calls. Entonces, claro, la velocidad cae en este punto en picado porque el activo deja de moverse y empieza a ser retenido, aguantado, holdeado. Este es el mismo patrón que se ve en activos de liquidación de bancos centrales, colateral de alto grado, activos de reserva y colchones de liquidez, ¿no? El momento en que XRP se vuelve sistémico, parte del sistema, la velocidad cae a 0,3 o 0,1 o 0,05 incluso, dependiendo de la madurez de los canales en ese momento, ¿no? Esta es la fase de custodia profunda, fase 1. Entonces, ¿no? Tenemos ignición a velocidad 1. Que nos sale a unos $20.000 por XRP, la primera fase de revalorización, ¿no? El momento en que las nuevas autopistas tienen que abrirse inmediatamente. Pero quietos aquí, porque ahora también podemos ver los precios a los que sale XRP en la siguiente fase, que es la fase de estabilización. La fase número 2 es esta fase de estabilizarse, de balancearse, en la que la velocidad cae rotundamente en picado, colapsa. Y es que mirad, macroespeculadores, una vez que la velocidad cae a 0,5, entonces ya tenemos un XRP que nos sale como mínimo al doble, a $40.000 por XRP. Y cuando llegue esta velocidad a 0,1, con todo implementado, los números salen a ni más ni menos que más de $200.000. Con 20.000 ya estábamos más que contentos, claro, pero si llega a 40.000, bueno, ya os puedo asegurar que la mayoría ni siquiera verá estos números. Si los ve será por frustración, ¿vale? Porque habrá vendido la mayoría $3, $5, $10. O sea, no llegarán a ver esta revalorización no lineal, ¿vale? Parabólica. Por eso la revalorización es multietapa, ¿vale? Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para todos los que... Un momento de silencio no, ¿vale? Pero ya me entendéis que vamos a acordarnos de las personas y de ese momento, de los que han tenido alguna vez XRP en cartera y habrán vendido a $10 o a 100 incluso. Pocos llegarán a 100, menos llegarán a 1000 y menos llegarán a ver estos precios que estamos hablando. Y voy a citar a Proverbios 16:32 que decía, mejor es el paciente que el valiente, ¿vale? La idea del contexto es que dominarse a uno mismo vale más que conquistar por fuerza. Entonces el sistema tiene que revalorizarse para sobrevivir y después se revaloriza otra vez para estabilizarse. Esta vendría a ser la idea principal. Entonces, ¿es matemáticamente posible lo que estamos describiendo de 20.000, 40.000 e incluso 200.000? Sí, ¿vale? Con un valor de flujo en los cientos de billones, que son del mercado de derivados por fin ya liberados. Este valor del mercado de derivados liberado entra en esta como flujo de crisis nuestro-vuestro también, ¿vale? Entonces vemos este valor de flujo en los cientos de billones con B. Entonces aquí la velocidad está cayendo como cuchillo en mantequilla conforme XRP se convierte en un activo de custodia y liquidación, ¿vale? La velocidad pasa de 1 a 0, ¿de acuerdo? Y con el supply, esa oferta, reduciéndose conforme las instituciones bloquean el supply, es decir, no tenemos que calcularlo con la oferta, los tokens que hay a nivel teórico, sino los que realmente están disponibles en la red en ese momento. Entonces, ¿vale? Absolutamente soporta esta idea un XRP de 5 cifras en la fase número 1 de ignición, el primer interruptor, y rangos de precios más altos de 6 cifras conforme la velocidad va cayendo. O sea, no hay nada matemáticamente imposible en esto, ¿vale? Solo que, bueno, es emocionalmente y narrativamente inaceptable para la mayoría de las personas. Pero para esto ya les dedicamos un episodio, el 124, llamado Pocos lo entenderán a tiempo. Fue un episodio dedicado a esas personas que las mates y toda la tesis tiene un fundamento estructuralmente increíble. Sin embargo, emocionalmente y narrativamente no les puede caber en la cabeza porque, bueno, XRP es de los bancos y de las élites y no es amigo del ciudadano o lo que sea, lo que tú quieras. Pero el dinero y donde ponen el dinero las instituciones es lo que importa. Así, ¿por qué suena locura a estas personas? Pues porque estamos haciendo algo que la mayoría nunca hace, que es que seguimos la autopista y su construcción. No es solo ver la autopista inaugurada, sino ver cómo la están construyendo mucho antes de que saliera en los titulares, ¿vale? No el gráfico de precios. Entonces tratamos XRP como infraestructura, no como una operación de trading, en el sentido que mapeamos el volumen que fluirá en la red con velocidad y supply efectivo. O
O sea, no es capitalización de mercado, que es el precio actual multiplicado por el número de tokens en circulación, que es una métrica que no tiene sentido para activos de infraestructura. Es de niños mirar el valor o intentar calcular el valor de un token por la capitalización de mercado, el market cap. Y es algo que ya desmentimos en el episodio 56, llamado precisamente la irrelevancia del market cap. Así que pensamos en modo de fallo sistémico, no en ciclos alcistas, no en bulls y bears, bear markets y bull markets, que sí, que seguirán existiendo, lógicamente, pero estamos hablando de un cambio de paradigma que debe llegar. Para alguien que dice, pero bueno, ¿y el market cap qué pasa? ¿Qué pasa con la capitalización de mercado? La regulación todavía no está lista, este precio es demasiado alto, no puede pasar. Nuestro modelo siempre sonará fantasía para estas personas, porque no tienen intención de aprender o discutir las matemáticas que hay detrás o también, básicamente, la estructura fundamental teórica de las instituciones. Hablamos de que deja de ser un activo retail. Esto es lo que es un reset monetario. Un repricing, una revalorización. Coges este activo que antes era retail y dices, ahora lo pongo aquí como pilar fundamental del nuevo sistema. Tiene que haber un repricing, básicamente. Pero para alguien que entienda un poco qué son, como os digo, los derivados, cadenas de colateral, riesgo de cámaras de compensación, las nostro-vostro, energía, forex, bonos del tesoro, que hemos estado hablando en los últimos 3 episodios, entonces vemos que son mates básicas. Son mates incómodas, sí, pero matemáticas básicas al fin y al cabo, ¿no? Entonces, cuando digo incómoda, esas matemáticas básicas incómodas, no quiero decir imposible. Quiero decir que viola la zona de confort emocional de la gente, no las matemáticas, no los números, ¿vale? Y si encima hacemos los cálculos sumando ya esto ya es el colmo, ¿no? Los 27 billones de las nostro-vostro y los 200 de derivados, los 200 billones, que es solo un 10%, ¿de acuerdo? Entonces ya apaga y vámonos, ¿no? Nos sale un valor que fluye por la red de 227 billones, que son 227 trillions americanos, a diferentes velocidades y supplies efectivos. Vamos, que sale un precio que la gente no se puede creer simplemente porque ahora mismo estamos a $1 aproximadamente, $1 coma algo. Después la gente está discutiendo que si compró o vendió a $2, a $3, a 3 y pico, a 0 y pico, da absolutamente igual, ¿vale? Si vamos a usar ahora mismo, para que lo veáis en perspectiva, ¿vale? 12 millones de supply, de oferta de tokens de XRP disponibles, porque es lo que creo que realmente tenemos disponible en el sistema ahora mismo, aunque será menos con el tiempo, lógicamente. Pues primero, con el mismo escenario que antes, pero con los 227 billones, que es la nostro-vostro sumado al 10% de los derivados, nos sale $18.900 por XRP, ¿vale? Si bajamos la velocidad a 0,7, $27.000. Si bajamos la velocidad a 0,5, casi $40.000 por XRP. O sea, parece mentira que la gente pueda aceptar cualquier cosa, cualquier precio de Bitcoin, pero no podemos entender estos precios para un activo que sea literalmente los pilares del nuevo sistema monetario. ¿Qué pensáis que significa reseteo? Como digo, es el repricing, remonetización, valorar los nuevos activos del cambio de paradigma por el uso que se le dará a este nuevo paradigma. Esto es lo que significa mercado de utilidad. Es una reestructuración matemática del sistema. Entonces, estamos hablando de activar el interruptor. XRP va a ser el activo más valioso de la Tierra. Y si pensáis que esto es caro, esto no es caro, lo caro es Bitcoin, ¿no? Pero aún no estamos ni cerca del precio final que puede alcanzar cada token, cada XRP, cada unidad. Tenemos una fase de estabilización donde la velocidad colapsa conforme XRP se retiene en custodia. Cuando todo se estabiliza y la velocidad cae a 0,3 y estamos usando, como digo, 12 millones de supply para ser conservadores, podríamos utilizar 10.000 o menos incluso, pero de momento lo vamos a dejar a 12.000. Solo con el hecho de cuando se empieza a retener más y caiga esta velocidad a 0,3, el precio pasa a $63.000 por XRP. Si la velocidad sigue cayendo a 0,2 con el mismo supply efectivo, entonces $90.000 por unidad, por token, por XRP. Y si la velocidad cae a 0,1, que es la velocidad del oro como colateral ahora mismo, el oro apenas cambia de manos, ¿no? Se retiene como reserva, entonces nos sale $189.000 por XRP. Y os digo algo más, cuando la velocidad llegue a este punto, a 0,1, porque lo hará, aunque sea difícil ahora ponerlo en un calendario y ponerlo en perspectiva, porque tienen que caer todas estas fichas de dominó antes, ¿vale? Entonces, la oferta, el supply efectivo probablemente ya no sea 12.000 millones de XRP, probablemente sea de 3.000 millones, porque el resto estarán ya bloqueados en custodia institucional.
usados como colateral, ignorado como garantía de variación, fuera de circulación, ¿no? Así que hacer las cuentas. Reemplazad los 12.000 millones de XRP por 3.000 millones de oferta de supply en la fórmula y veréis de lo que estamos hablando. Cientos de miles de valor por unidad de XRP. Estamos imaginando aquí, sí, pero estamos mostrando cómo todo es posible porque estamos ante una crisis de liquidez y una cosa lleva a la otra. O sea, incluso con 12.000 millones de supply efectivo, la ignición a velocidad 1 ya fuerza las cifras de 5 dígitos a la baja. Así que bueno, no seré yo el que se quede fuera, ¿vale? Y esto lógicamente no es consejo de inversión ni mucho menos, es puramente entretenimiento, es mi diagnóstico, no es ningún tipo de consejo. Pero como os digo, y eso lo puedo asegurar, no seré yo quien se quede fuera. Eso os lo aseguro. Ni con XRP ni con los otros pocos tokens de infraestructura, que no serán todos, ¿vale? Todos los tokens ISO 20022, ni mucho menos van a ser todos los tokens de infraestructura, solo algunos. Pero mirad, no considero estas macroespeculaciones predicciones, sino mi diagnóstico, como digo. Un diagnóstico de un sistema monetario terminal con los días contados. Y lo que viene después es lo que llevan décadas preparando. El nuevo sistema no está esperado a ser construido, sino que está esperando a ser permitido. Por esto, si vas en serio con la especulación de ciclos, el siguiente paso es unirte a nuestra comunidad privada, que es la Alianza Macroespeculadora. Siendo miembro te enterarás con meses de antelación sobre lo que el resto aún ni se imagina. Ahí comparto análisis privados, mi cartera, respondo tus consultas y tienes acceso a los chats con los demás miembros. Nos vemos en la Alianza con el enlace que tienes en la descripción y nos vemos dentro, en la comunidad y en el próximo episodio abierto de mi lado macroespeculador.